Hola, hola, qué gusto iniciar otra plática. Oye, pues suele pasar algo chistosísimo y a la vez, bastante frustrante cuando hay una idea así súper increíble atrapada en la cabeza, ¿no? Uy, sí, totalmente. O sea, imaginemos esto por un momento. En la mente existe una escena de acción épica, digna de una superproducción de cine, o sea, con explosiones, un héroe espacial con una armadura brillante, un paisaje alienígena espectacular de fondo. Ajá, con todo el presupuesto mental. Exacto. La visión interna es nítida, es perfecta. Pero luego, al agarrar un lápiz e intentar plasmar eso en una hoja de papel, pues el resultado es un monigote de palitos que parece más un perro mareado que un salvador de la galaxia. Ay, no inventes, sí, es una tragedia. Es una tragedia cotidiana, de verdad. La mano simplemente se niega a cooperar con la imaginación, y yo me incluyo en ese grupo de los monigotes. Pues es que es una desconexión profundamente humana. Muy universal. Existe una brecha enorme, o sea, literal un vacío anatómico, entre la capacidad del cerebro para visualizar escenarios súper complejos y la habilidad motriz fina que se requiere para traducirlos al papel. Claro, usar los músculos y tendones no es tan fácil. Para nada. Tradicionalmente, esa brecha dejaba a muchísimas mentes súper brillantes completamente fuera del mundo de la creación visual. El arte quedaba, pues, reservado de forma exclusiva para quienes tenían el tiempo, la paciencia y los recursos para dedicar años enteros a perfeccionar la técnica. Sí, años de práctica. Y justo esa regla histórica de exclusividad, pues, acaba de romperse por completo, lo cual está padrísimo. Hoy vamos a platicar sobre una herramienta que, en esencia, nivela el campo de juego para cualquier persona que posea una imaginación desbordante, pero tenga un talento nulo usando un pincel tradicional. Ándale, exactamente como yo. Es un desarrollo fascinante que surge del laboratorio experimental de Google conocido como ImageFX. ¡Wow! Y la razón por la que vale la pena desmenuzar cómo funciona este software hoy es porque ejemplifica a la perfección la visión que promueve IDEA México. Ah, claro, súper importante. Sí, para quienes nos escuchan y no lo saben, IDEA México es una institución educativa certificada en inteligencia artificial, muy enfocada en el aprendizaje de esta tecnología. Y además imparte unos cursos en línea buenísimos. Sí, y su filosofía me encanta porque siempre apuntan a que la inteligencia artificial no viene a reemplazar al humano, o sea, no es el enemigo. Viene a funcionar como una, prótesis cognitiva, una extensión de la mente. En el caso de ImageFX, la herramienta actúa literalmente como un pincel mágico. La máquina se encarga de los trazos perfectos, pero el humano sigue siendo el director absoluto de la obra. Totalmente. Pero, esto levanta una duda lógica gigante. Si ya no se usan las manos ni los dedos para pintar, ¿cómo se le da instrucciones a ese pincel invisible? Pues mira, el lenguaje estructurado se convierte en el nuevo pincel. Es una locura, pero ahora la humanidad pinta con palabras. ¡Wow! Pintar con palabras. Sí, pero la transición no es tan sencilla como, nomás arrojar un puñado de palabras sueltas a una pantalla. Y ya, entramos a un campo muy específico conocido como el arte del prompt. El famosísimo prompt. Ese mero. Es el término técnico para la instrucción de texto que recibe y decodifica el sistema. Y para que la máquina entienda qué pintar, hay que comprender primero cómo es que procesa la información allá adentro, en su cerebro digital. Y aquí es donde la intuición choca un poco con la realidad de las compus. Porque digamos que alguien quiere crear la imagen de un dragón, ¿no? Ajá, ¿un dragón clásico? Sabiendo que esta inteligencia artificial ha analizado miles de millones de imágenes y tiene una capacidad brutal, pues la lógica diría, ¿por qué no basta con teclear un dragón y apretar el botón de enviar? O sea, el sistema ya sabe de sobra cómo se ve un dragón espectacular. Pues sí, es una suposición súper común, pero ignora cómo funciona realmente la máquina. Si alguien escribe solamente un dragón, le está entregando a la red neuronal el equivalente a una hoja en blanco con un garabato súper genérico. O sea, ¿le estás pidiendo lo mínimo indispensable? Exacto. El sistema busca en su base de datos inmensa, encuentra cientos de miles de referencias de reptiles, lagartos, figuras mitológicas y calcula el promedio matemático de todos ellos. Saca un promedio.
Sí, y el resultado va a ser el dragón más estándar, predecible y aburrido que te puedas imaginar. Será un dragón, técnicamente, pero sin alma, sin intención artística. Claro. O sea, es como entrar a un restaurante súper fino y simplemente pedirle al mesero, oye, tráeme comida. O sea, exacto, te va a traer algo, pero quién sabe qué. Pues sí, traerá un plato con alimento, pero lo más probable es que sea el guiso genérico del día y no un platillo exquisito. Totalmente. La verdadera magia visual ocurre cuando se abandona ese garabato conceptual y se entra en la descripción detallada. Imagínate la diferencia si, en lugar de poner un dragón, escribimos algo como un majestuoso dragón de escamas iridiscentes como el ópalo, durmiendo enroscado en la cima de una montaña de cristal. ¡Guau! Ya hasta me lo imaginé. Y le agregas, el sol del amanecer se refleja en sus escamas. Estilo arte conceptual de fantasía, hiperrealista, cinemático. No inventes, la diferencia es abismal. Pero, desde el lado de la computadora, ¿por qué importa tanto todo ese detalle? Porque la diferencia de procesamiento es astronómica. Cada palabra descriptiva funciona como un ancla, o lo que se llama un token. Hay que recordar que la máquina no imagina como nosotros, calcula probabilidades. Al usar la palabra iridiscente, obligas al sistema a calcular complejos rebotes de luz y color sobre una superficie curva. Ah, lo obligas a hacer las matemáticas de la luz. Exacto. Y al mencionar una montaña de cristal al amanecer, estableces reglas geométricas inquebrantables de cómo el sol refracta ahí. Y al cerrar con términos hiperrealistas y cinemáticos, le ordenas imitar lentes de cámara profesional. No dejas nada al azar. O sea, quien escribe no le está hablando a un pintor, está configurando los parámetros matemáticos de un set de grabación virtual. Pero siendo súper realistas, pensar en todas esas palabras súper descriptivas y rimbombantes de un solo golpe, pues suena bastante intimidante para alguien de 10 años, o hasta para sus papás que nos están escuchando. Sí, claro, da como parálisis, ¿no? Es la versión moderna del síndrome de la hoja en blanco. Ver la cajita parpadeando y sentir que debes saber términos ópticos. Exacto. Se vuelve una barrera enorme. Pero me gusta mucho pensar en cómo solucionar esto con una analogía. O sea, es como armar la hamburguesa perfecta o prepararse un helado gigantesco con muchos toppings. A ver, explícame esa hamburguesa. Pues es que nadie toma la carne cruda, el queso, una lechuga entera, el pan y un frasco de mostaza y lo avienta todo junto contra el plato al mismo tiempo esperando que mágicamente caiga armado, ¿verdad? ¡Ja! Sería un desastre total. Obvio. Se tiene que construir todo pacientemente por capas, de abajo hacia arriba. Es una analogía mecánica ideal. Y de hecho, ese es el método de 4 pasos que se enseña a través de las metodologías de IDEA México. Se divide en capas secuenciales para quitar el miedo y darle a la red neuronal un orden claro. A ver, cuéntame de esos 4 pasos. El primero, supongo que es la base, ¿no? La carne de la hamburguesa. Exactamente. Empezar súper simple. Solo la acción y el sujeto. Escribir, un dragón durmiendo en una montaña. ¡Listo! Quizá no es de museo, pero ya vencimos a la hoja en blanco. Claro, ya tienes algo en el asador. Luego, si sigo con la lógica, la segunda capa sería ponerle el quesito gratinado y los vegetales. O sea, añadir los detalles físicos. Así es, la inyección de materialidad. Modificas la frase para que diga un dragón de escamas iridiscentes durmiendo en una montaña de cristal. Ahí la imagen da un salto drástico hacia el realismo de los materiales. ¡Guau! Y ya se ve padrísimo, pero le falta como esa vibra, ¿no? La salsa especial, que sería el tercer paso, me imagino. El tercer paso es la atmósfera, súper ignorado a veces, pero vital. Añadimos el momento del día, por ejemplo, al amanecer. Ese detallito inofensivo transforma toda la paleta de colores. Llena todo de naranjas, de magentas, destellos dorados. El motor sabe a qué temperatura debe ser la luz. ¡Qué loco! ¿Y el paso 4, que sería como el tipo de pan perfecto que envuelve la hamburguesa? Debe ser el estilo general de la imagen. Exacto. Definir el estilo de renderizado. Cerramos con estilo arte conceptual de fantasía. Siguiendo estos 4 pasitos lógicos que son base, detalles, atmósfera y estilo, vas agregando capas de pintura verbal sin estresarte. Está increíble. Es un rompecabezas creativo. Pero aquí surge un obstáculo técnico muy real.
Digamos que alguien ya dominó las capas. Construye su base, su atmósfera, todo. Pero a la hora de llegar a la capa 4, la del estilo, pues la inspiración literaria le falla. Sí, se quedan en blanco. Claro, no todos tienen una enciclopedia de historia del arte en la cabeza. Un chavo quiere hacer un robot para la escuela, pero no conoce qué es el estilo cyberpunk o el vaporwave. Y ahí es donde entra la magia de ImageFX, con lo que le llaman los chips expresivos. ¡Ay! Los chips expresivos son una maravilla absoluta de la interfaz. Para que la gente los visualice, aparecen en negritas como pequeños bloques flotantes. Y yo creo que la mejor forma de entenderlos es con los videojuegos, ¿no? Totalmente. Son como los cheat codes, esos trucos clásicos que metías en el control con combinaciones secretas para desbloquear vida infinita o superpoderes. Aquí en el arte, los chips te dan superpoderes estéticos inmediatos. Exacto, y lo que pasa tras bambalinas es alucinante. La inteligencia artificial lee lo que escribes en tiempo real. Si tecleas la palabra robot, el sistema sabe que hablas de tecnología y despliega de volada menús de opciones flotantes. Te sugiere materiales como cromo pulido o cobre oxidado, o acciones como volando o construyendo. Es como tener a un profesor de historia del arte súper buena onda susurrándote ideas geniales al oído todo el tiempo. Te permite experimentar rapidísimo con estilos que ni sabías que existían. Sí, y transformas la imagen con un solo clic. La pasas a acuarela o a arte de 32 bits como consola retro o dibujo a lápiz, sin tener que borrar y reescribir todo el texto. Fomenta un aprendizaje súper empírico y divertido. Es la democratización total del arte. Pero bueno, toda esta teoría suena padrísima, pero siempre digo que hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo se aplica esto en la vida real de las familias o de un estudiante? Es hora de ir a las misiones prácticas. Me encanta la idea. A ver, pon la primera misión sobre la mesa. Misión 1. La vamos a llamar el Proyecto Escolar Nivel Dios. Me gusta el título. El objetivo es una portada épica para un trabajo de historia del Antiguo Egipto. Lo normal sería pegar una foto pixelada genérica de Internet, la misma que va a usar otros 10 compañeros. Pero con nuestro método de 4 capas, esto cambia por completo. Claro, empezamos con la base, las pirámides de Giza. Ajá. Y luego le metemos los detalles y la atmósfera. O sea, construidas con piedra caliza brillante original, al atardecer, con el río Nilo reflejando el cielo naranja en primer plano. Y para que no parezca un dibujo animado, usamos los chips expresivos. Le podemos cinemático, fotografía aérea con dron y hiperrealista. El sistema procesa todo esto y saca una imagen que parece de documental de alto presupuesto. Yo me imagino la cara del profesor de historia. Se va a quedar con la boca abierta. Va a creer que el alumno alquiló un dron, viajó en el tiempo al Antiguo Egipto y tomó la foto solo para su tarea del martes. Jaja, pobre profe. Pero, oye, más allá del 10 asegurado, hay un valor pedagógico enorme. Quien construye ese prompt tiene que detenerse a pensar e investigar cómo era el Nilo, de qué material eran las pirámides originalmente. Es aprendizaje activo disfrazado de diversión. Totalmente. Ahora, misión 2. El avatar de héroe definitivo. Esto es vital para cualquier gamer que ande escuchando. Uf, la identidad digital lo es todo hoy en día. Exacto. Nadie quiere usar el mismo muñequito genérico de siempre. Así que usamos las capas. Base, un guerrero del futuro. Detalles con armadura de neón azul y un casco holográfico brillante. Y en estilo, le mezclamos chips expresivos loquísimos. Estilo anime, cyberpunk, minimalista y trazos de tinta gruesa. El resultado es alucinante. Y lo más cañón de esto es que por cómo funciona el ruido estático de la máquina, ese avatar es matemáticamente irrepetible. Nadie más en el mundo va a tener esa imagen exacta. Tienes una identidad digital única. Es como mandar a hacerte un traje a la medida con el sastre más exclusivo de la red. Y si mañana te aburres del color azul, borras una palabra, pones verde y en 2 segundos tienes tu rediseño. Es instantáneo, de verdad que es un cambio de paradigma gigante. O sea, haciendo un resumen de todo este viaje, la barrera principal para crear arte visual, históricamente, era la habilidad motriz de la mano para dibujar. Y eso ya se rompió. Se desintegró por completo.
La barrera ahora ya no es la mano, es la capacidad de la mente para describir, estructurar ideas e imaginar. Herramientas como ImageFX Paint son simplemente el mapa para explorar esa imaginación. Y esto nos deja con un pensamiento provocador fascinante, digo para que las familias lo platiquen al rato en la cena. A ver, suéltalo. Si ahora la inteligencia artificial puede dibujar con perfección técnica absoluta cualquier cosa que le pidamos en un par de segundos, y gratis, ¿qué es lo que realmente tiene valor ahora? Qué buena pregunta. Yo creo que si la perfección técnica ya es gratis y abundante, el valor se desplaza hacia la chispa de locura. Exacto, a la originalidad, a esa rareza humana que una compu matemática nunca va a poder simular, porque nace de la experiencia imperfecta de estar vivo. Así es, la técnica la pone la máquina, pero el alma la seguimos poniendo nosotros de este lado de la pantalla. Hay que invitar a todos a perderle el miedo y empezar a pintar el mundo con palabras. ¡Qué gran cierre! Pues sí, a divertirse y dejar volar la imaginación sin frenos. Este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.